Bueno, el ejercicio es el siguiente, el ejercicio número 3. Dice, tenemos un array de cadenas con los nombres de unos alumnos, no nos dicen cuántos, y un array de valores reales con sus notas. Evidentemente ambos tienen que ser del mismo tamaño, es decir, tenemos tantos alumnos como notas, ¿no? Y me dice que construya una función que, dado ambos arrays, devuelva otro con los alumnos que han aprobado, es decir, aquellos cuya nota es mayor o igual que 5. Es decir, que tenemos una tabla con nombres, tenemos otra tabla con notas. Fijaros que, evidentemente, las notas y los nombres tienen que estar emparejados, es decir, el primer nombre corresponde con la primera nota, el segundo nombre con la segunda nota y así sucesivamente. Y lo que tenemos que hacer es devolver un array con los nombres de los alumnos que han aprobado. Eso es lo que queremos hacer. Y lo vamos a hacer desde cero, es decir, leyendo el nombre de los nombres de los alumnos, las notas y sacando en pantalla los alumnos que han aprobado. Por tanto, borro todo lo que tenía y empezamos de cero. He dejado solamente el include stdio.h, que lógicamente me va a hacer falta. Como vemos, es un programa en el que yo voy a manipular cadenas de caracteres, puesto que tengo los nombres de los alumnos. Entonces, como voy a manipular cadenas de caracteres, es muy conveniente desde el principio añadir la biblioteca de manejo de cadenas de caracteres, que como he dicho antes es string.h. Entonces ya tengo definido o declarada la importación string.h y ahora lo que voy a hacer es declarar el tipo cadena. ¿Cómo se declara el tipo cadena? Bueno, pues también lo hemos visto hace un momento. Voy a definir la constante numchar como 256 y voy a definir el tipo cadena como un array de char para guardar, pues eso, como mucho numchar. Bueno, más que numchar, voy a llamarle numcar, ¿no? En español, num caracteres. Tengo definido mi tipo cadena y tengo definido la constante 256. ¿Qué más voy a necesitar? Bueno, pues voy a necesitar la tabla de los nombres de los alumnos, ¿de acuerdo? ¿Cómo defino la tabla de los nombres de los alumnos? Pues el tipo base será cadena, con mayúsculas, y le voy a llamar tabla cadena, como le hemos llamado antes, que indica que va a ser una tabla para guardar ¿cuántos alumnos? Bueno, pues realmente el problema no me dice cuántos alumnos tengo, así que tengo que poner un máximo. Vamos a suponer que no tengo un grupo más mayor o más numeroso de 100, por ejemplo. Así que voy a definir la constante maxAlu como 100 y voy a definir que tabla cadena es de ese tamaño como máximo. Es decir, que voy a tener a lo sumo 100 alumnos. Entonces, tabla cadena es un tipo que me va a servir para guardar la lista de los nombres de los alumnos. ¿Qué otro tipo de datos voy a necesitar? Pues voy a necesitar las notas, que se van a guardar también en un array. Las notas serán notas reales, de float. Por tanto, necesito definir también un tipo tabla real. Así que pongo tipo de float, tabla real. ¿Cuántas notas voy a tener? Pues evidentemente vamos a tener tantas notas como máximo número de alumnos. Por lo tanto, la dimensión de esta tabla es la misma que la de los nombres de los alumnos, es decir, maxAlu. De momento, estos son los tipos que yo voy a necesitar. El tipo cadena, para guardar los nombres de los alumnos, el tipo tabla cadena, para guardar la lista de los nombres de los alumnos, y el tipo tabla real, para guardar la lista de notas. Ahora vendrían los prototipos de las funciones. ¿Qué funciones voy a necesitar yo? Pues fijaros, para hacer este problema desde el principio, además de la función que me piden, necesitaría dos funciones para leer los nombres y para leer las notas. ¿Lo veis, no? O una sola función que haga las dos cosas, que lea el nombre y la nota, el nombre y la nota. ¿Qué preferís? Las dos cosas a la vez, tiene más sentido quizás, ¿no? Es decir, que yo lea el alumno, inmediatamente su nota, el alumno y su nota, ¿de acuerdo? Lo voy a leer por teclado, lógicamente, que es de momento lo único que yo sé leer. Entonces yo necesitaría una función que leyera un conjunto de nombres y un conjunto de notas. Y esa función va a devolver ese conjunto de nombres y ese conjunto de notas. ¿Dónde guarda el conjunto de notas y el conjunto de nombres? O dicho de otra manera, ¿qué necesita esa función tener como argumento? Necesita tener una tabla cadena, donde devolverá los nombres, y una tabla real, donde devolverá las notas. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner una función, de momento no voy a poner tipo, que se llama leNotas. Le voy a llamar leNotas, aunque entiéndese que se van a leer los nombres y las notas. O si acaso, para que quede claro, le voy a llamar leNombres y notas. Y así ya no hay duda. Entonces, esta función, como argumento, tendrá una tabla cadena, para guardar en él los nombres. Una tabla de notas, para guardar en ella las notas. Ahora pasamos al problema de siempre, que tenemos un array. En este caso tenemos dos, pero tienen el mismo tamaño real. Luego el problema es el mismo para los dos. Y es, ¿cómo sabemos el número de alumnos que tenemos?
Fijaros que sabemos que como máximo tenemos 100, pero podemos tener menos. Este problema se puede resolver de varias formas. Todas son igual de buenas, depende de cómo se quiera resolver. Pero insisto, todas en principio son igual de buenas. Las hay más complicadas y menos complicadas. Por ejemplo, primera forma de resolverlo. En el programa principal leemos cuántos alumnos realmente tenemos. En el programa principal ponemos una sentencia al principio que diga, dígame el número de alumnos. Leemos el número de alumnos y ese número de alumnos se lo pasamos como argumento a la función lee nombres y notas. Primera solución, se lee en el programa principal, se pasa como argumento a la función y entonces esta función tendría un argumento más y sería una función void. Esta es la primera posibilidad. Hay otra posibilidad y es que en vez de leerlo en el programa principal, lo leamos dentro de la función. Lo voy a poner aquí para que quede escrito. Leemos el número de alumnos en el main y lo pasamos como argumento de entrada a la... Esta es la primera opción. La segunda opción sería leerlo dentro de la función. Si lo leemos dentro de la función, ahora ya no es un argumento de entrada, es un argumento de salida. Y entonces, ¿cuál sería su prototipo? Pues ahora su prototipo cambiaría y sería lee_int, lee nombres y notas, con los argumentos, pues tabla cadena, lógicamente, y tabla real, eso no cambia. Entonces, este caso es el número de alumnos, se lee en la función y se devuelve al programa principal. Esta es otra opción, la segunda. En principio entre las dos no hay mucha diferencia, pero evidentemente los prototipos de las funciones sí son diferentes, porque en un caso el número es de entrada y en otro caso el número es de salida. Esa es la diferencia. Hay una tercera posibilidad más, cuyo prototipo sería el mismo que este caso segundo, y es que nosotros no sepamos a priori cuántos alumnos tenemos, sino que vamos leyendo nombres hasta que en un momento dado pues decimos se acabó. Es decir, que en vez de leer con un for, leeríamos con un while. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues por ejemplo hasta que leamos la palabra fin, que significaría que hemos terminado de leer alumnos. Esa sería una tercera posibilidad. El prototipo de esa tercera posibilidad sería este mismo. Lo único que pasa que es que en vez de leer a priori el número de alumnos, tendríamos que ir contando cuántos alumnos estamos leyendo. ¿De acuerdo? Lo voy a poner aquí. Sería el prototipo el mismo que este segundo, ¿eh? El número de alumnos no se lee a priori, sino que se van leyendo cadenas hasta que se teclea una de final. Por ejemplo, fin. Si yo estoy poniendo nombre y cuando teclee fin, se acabó. La diferencia, el prototipo es el mismo. La diferencia es que no lo leo a priori, sino que lo voy calculando conforme voy leyendo. Voy llevando un contador. Claro, eso dependerá de la especificación que me pidan en el problema. Normalmente, lo más simple es hacer la 1 o la 2, cualesquiera de las dos. Bueno, con esto leemos los nombres y las notas. Ahora vamos con realmente la función que me preguntan. Recuerdo el enunciado. El enunciado dice, construye una función que dados ambos arrays, el de las cadenas y el de las notas, devuelva a otro con los alumnos que han aprobado. Nota mayor o igual que 5. ¿Cuál sería el prototipo de esa función? Vamos a llamarle a la función devuelve aprobados. ¿Qué argumentos le pondría a esta función? Le repito la pregunta en un lenguaje más llano. ¿Qué le daría usted de entrada a devuelve aprobados para que le devuelva el número de aprobados? El número de alumnos. Bueno, venga, eso es una entrada. Int, además del número de alumnos. El número de notas es el mismo que el número de alumnos. Las notas. ¿Y cómo se llaman las notas? Tabla real. ¿Usted cree que esta tabla real la vamos a modificar durante la función o no? No la vamos a modificar. Entonces, como no la vamos a modificar, le ponemos por delante const. ¿De acuerdo? Las notas se le da, pero es un argumento de entrada, no se modifica. Venga, ¿qué más le daríamos? Ya está. ¿Y no le damos los nombres de los alumnos? ¿Cómo se llaman los nombres de los alumnos? Tabla cadena. Esta variable o este atributo, este argumento, también va a ser constante, porque no va a ser modificado durante la ejecución de la función. Esto de alguna forma, estos tres que hemos puesto aquí, serían los argumentos de entrada. Es decir, yo a la función que me va a devolver los aprobados, le voy a dar el número de alumnos, sus nombres y sus notas. Esas tres cosas son de entrada. Pero ahora vamos con la salida, ¿no? Es decir, la función me da eso como entrada, pero me tiene que devolver algo. ¿Qué me tiene que devolver? Vamos a ver de nuevo el enunciado porque yo creo que no ha quedado claro. Dice, construye una función que dados ambos arrays, es decir, nos está diciendo que esa era la entrada, como ha hecho vuestro compañero, dice, devuelva otro
con los alumnos que han aprobado. Eso es lo que me tiene que devolver. ¿Cómo devolvemos los alumnos que han aprobado? ¿Tú crees que hace falta definir otro tipo? Fíjate que aquí solo estamos poniendo tipos. Claro, los aprobados están en el mismo tipo, tabla cadena. Lo que pasa es que ahora no llevará cons, porque ahora sí que va a ser modificada dentro. Luego los nombres de los aprobados yo los devuelvo en una tabla cadena. Bien, y para rematar la faena, ¿qué más me hace falta que no está dicho explícitamente, pero que implícitamente es importante? O dicho de otra manera, ¿sabría usted decirme cuántos aprobados hay? El tamaño de la lista de aprobados. El tamaño real de tabla cadena, de esta segunda tabla cadena. Entonces, como eso es un argumento de salida, lo pongo aquí. Esta es una función que, repito, recibe el número de alumnos que tengo en la lista, el número de alumnos que tengo en clase, sus nombres y sus notas, y devuelvo una tabla con los nombres de los aprobados y cuántos aprobados tengo. No sería la misma, lógicamente. Esta es la de todos y esta es solo lo de aprobados. Fijaros por qué es así. Vuelvo a leer el enunciado. Aquí dice devuelva otro. ¿Veis que pone devuelva otro? Si pone devuelva otro es porque hay que devolver otro. Ese otro es este. Este es el otro. Y el cuántos no está dicho, pero es que debéis de saberlo, por eso no está dicho. Debéis de saber que siempre que yo manipulo un array, tengo que devolver cuántos devuelvo. Luego este es el prototipo de la función que me están pidiendo. Una vez hecho esto, vamos a hacer código de verdad. Ponemos de momento el main sin rellenar, ya tendremos tiempo de rellenarlo después, y vamos a ir haciendo las funciones que necesito. Por ejemplo, la primera, vamos a hacer este segundo. Insisto que la diferencia entre el primero y el segundo es donde se lee el número de alumnos. Vamos a hacerlo aquí. Es decir, que voy a hacer lo que se lea dentro de la función. A la tabla de cadenas le voy a llamar t, o por lo menos tnom, y a la tabla de reales le voy a llamar tnotas. Entonces, como siempre aconsejo, cuando una función debe devolver un valor, lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir una variable de ese valor, de ese tipo. Entonces, como nosotros lo que tenemos que devolver es el número de alumnos, voy a definir una variable que se llame numal, que es la variable que aquí al final, cuando termine, tendré que retornar. Recordar que en este caso estábamos haciendo una función que lo primero que iba a hacer es leer el número de alumnos. Por lo tanto, lo primero que yo hago es poner un mensaje que diga deme el número de alumnos, scanf, como es un número entero, lo leo con formato tanto por ciento de, la variable numal. Deme el número de alumnos y leo ese valor. Y ahora voy a leer nombres de alumnos y notas correspondientes. Por lo tanto, ¿cómo lo hago? Pues como sé el número exacto de veces que lo tengo que hacer, lo hago con un for. Desde i igual 0, punto y coma, i menor estricto que el número de alumnos, i más, abro llave, y me falta definir la variable i, que la define aquí. Entonces, con un for yo voy a ir leyendo nombres y notas, y los voy a ir guardando en las tablas correspondientes. Entonces, voy a poner un mensaje que diga printf, deme el nombre de un alumno. O si acaso incluso puedo decir deme el nombre del alumno, para hacerlo más bonito, número tanto por ciento de, y este es el alumno i. Ahora sería un mensaje que ponga deme el nombre del alumno tanto por ciento, bueno, pues 1, 2, 3, así sucesivamente. Y ahora voy a leer ese nombre, scanf, entonces no voy a hacer distinción de ese tipo, tanto por ciento s, y ahora leo el nombre. Voy a llamar una variable que se llame nombre, que es de tipo cadena, y lo voy a poner aquí, cadena nombre. Fijaros que no lleva ampersand, porque las cadenas de caracteres no llevan ampersand. Y ahora voy a guardar la nota. Printf, deme la nota del alumno número tanto por ciento de, coma, i. Y leo la nota. Scanf, como es una nota real, le pongo tanto por ciento f, coma, ampersand, nota. Y defino nota como un valor real. Bueno, ahora tengo que coger y nombre, copiarlo en la posición correspondiente de la tabla y nota copiarlo en la posición correspondiente de la tabla. Podría haberlo hecho directamente como ha dicho vuestra compañera, pero bueno, creo que queda más claro si lo hago por separado. Es decir, que ahora cojo y la tabla de notas se llama tnotas y la tabla de nombre se llama tnom, entonces yo pongo tnom de i, le voy a copiar nombre y eso lo hago con la función strcpy
Alguno estaba ya poniéndolo igual, ¿A que sí? Pues no, no se pone igual. Y tnotas de i igual a nota. Con eso termina el for y termina la función una vez que haya hecho el retro. Sí, lo que estoy haciendo es asignando el nombre que he leído aquí a la posición correspondiente de la tabla. Voy leyendo nombre, voy leyendo nota y voy asignando. Otra solución, como ha dicho antes vuestra compañera, hubiera sido esta. Hubiera sido poner directamente scanf, comillas, tanto por ciento s, coma, tnom de i, aquí, y aquí, en vez de poner leer nota y después asignar, pues leer directamente scanf, comillas, tanto por ciento f, coma, ampersand de tnotas de i. Siempre va a ampersand, salvo que estemos leyendo cadenas de caracteres. Si evidentemente ponemos los scanf que están comentados, ya no hace falta poner las dos asignaciones del final, lógicamente. Ya la hemos leído y la hemos asignado directamente. Bueno, pues ya tenemos cargada la lista de nombres y la lista de notas. Vamos con el problema que realmente me pedía, que era el devuelve aprobados. La tabla con las notas, pues tnotas, los nombres tnom, y la tabla con los aprobados, pues taprobados. ¿En qué consiste la función devuelve aprobado? ¿Qué debe hacer? Pues lo que debe hacer es un recorrido de la tabla de notas y preguntar si la nota es mayor o igual que 5, ¿no? Básicamente eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Cómo se hace un recorrido de la tabla de notas? Pues lógicamente se hace con un for. Bueno, hay una cosa que no he hecho, y es que como la función devuelve el número de aprobados, voy a definir primeramente esa variable, que siempre os recomiendo que lo hagamos, num aprobados, la voy a inicializar a 0, más adelante veremos por qué, y que no se me olvide después, lo que voy a poner es directamente aquí al final, cuando termine la función, tengo que devolver el número de aprobados. Para recorrer la lista de notas, la tabla de notas, yo lo hago con un for. ¿Por qué con un for? Bueno, porque sé cuántos alumnos tengo. ¿Cuántos alumnos tengo? Lo que me dice la variable esta nalum. Luego pongo i menor que nalum, punto y coma, i más más. Voy recorriendo la lista de notas, me falta declarar i, ya lo tengo declarado. Un error muy común, que espero vosotros no cometáis, es cuando uno tiene un argumento, volver a definir el argumento dentro de la función. Error. Cuando uno tiene un argumento, este argumento ya es una variable de la función. No hace falta declararlo otra vez. Es más, si se declara está mal. Yo voy recorriendo las notas y tengo que preguntar si esa nota es mayor o igual que 5. ¿Cómo lo pregunto? Pues con un if. If tnot, que es esta variable de aquí, tnot de i. Es decir, si la nota del alumno iésimo es mayor o igual que 5, pues eso significa que el alumno tnom de i está aprobado. ¿Qué debo yo hacer con tnom de i? Pues tnom de i lo debo de guardar en esta de aquí, en tabla aprobados. Entonces, el primer alumno que haya aprobado debe de guardarse en la primera posición de la tabla. Es decir, lo voy a poner de momento así, en taprop, de una posición que todavía no sé, tengo que guardar, lo primero que yo tengo que darme cuenta es que no puedo asignar una cadena de caracteres a otra. Yo debo llevar un contador del número de aprobados, y ese contador es el que me sirve de índice para ir guardando en las posiciones correspondientes. Es decir, que esta misma variable, numAprop, que está inicializada a 0, como he dicho antes, ahora explicaría por qué. ¿Por qué está inicializada a 0? Porque yo quiero utilizar esta variable como índice de la tabla de aprobados, a la vez que me sirve de contador. Lo único que pasa es que ahora, una vez que he añadido un aprobado, la variable numAprop la tengo que incrementar en 1, para que el siguiente aprobado se ponga en la siguiente posición. Y así consiga que cuando termine la revisión de todos los aprobados, la variable numAprobados lleve o guarde el número de alumnos que tienen nota mayor o igual que 5. Esto termina el if, esto termina el for, y esto termina la función. Es decir, y repasando, recibimos el número de alumnos, los nombres y las notas, y tenemos que devolver una tabla con los nombres de los aprobados. ¿Cómo se hace? Pues se hace un recorrido, se pregunta si la nota es mayor o igual que 5, y en el caso de que sea mayor o igual que 5, guardo el nombre de la persona correspondiente. Fijaros que la persona correspondiente me lo da el índice i, si la nota de i es mayor o igual que 5, el nombre de i es que está aprobado. Y entonces ese nombre lo guardo en la tabla de aprobados que tengo como argumento de salida, aquí, como argumento de salida en la función.
y utilizo como índice una variable que voy actualizando conforme voy aprobando o voy contando aprobados. Esa variable es la que he definido aquí y que he declarado inicialmente a 0 para que la primera vez el índice valga 0 y que conforme vaya recorriendo el array de notas, pues va aumentando 0, 1, 2, 3, tal. ¿Y cuando termine? Pues cuando termine tendré guardado tantos aprobados como tenga. Vamos con el main. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es llamar a la función lee nombres y notas. Efectivamente, lee nombres y notas. ¿Qué argumento tenía esta función? Bueno, pues esta función tenía una tabla de cadenas, voy a ponerla aquí, lista de alumnos, y tiene una lista de notas, que era de tipo tabla real. Tendremos una variable entera con el número de alumnos, y esta función lee notas lo que hace es devolver el número de alumnos, pasándole como argumento, que será de salida, ¿en qué orden estaba? Primero los nombres y después las notas. Primero los nombres, lista alumnos, y después lista notas. Esa es la invocación para leer la lista de nombres y la lista de notas, que serán devueltas en las variables lista alumnos y lista notas. Y a continuación, la función se llama devuelve aprobados, que devolverá el número de aprobados, que también será una variable de tipo entero, aquí, num aprobados, igual a la función devuelve aprobados, a la que le paso como argumento el número de alumnos, num alumnos. Como segundo argumento, la lista de notas, lista notas. Como tercer argumento, la lista de alumnos, lista alumnos. Y finalmente, como cuarto argumento, la lista de aprobados, que todavía no la tengo definida y que la voy a hacer ahora mismo. Aquí, lista aprobados. Bueno, y para saber si el problema está bien hecho o no, voy a hacer una función que me faltaría, que sería imprime aprobados, ¿no? Así que voy a poner aquí imprime aprobados, y a esa función tendría que pasarle la lista de aprobados y lista aprobados y el número de alumnos aprobados, aprobados. Esa función no está hecha, pero la voy a hacer para que quede el programa completo. Su prototipo sería, como es una función que imprime, no devuelve nada, se llama imprime aprobados y recibe como constante una lista de cadenas, una tabla de cadenas y un número de alumnos. Y la voy a poner aquí abajo, imprime aprobados, recibe una tabla con los nombres de los aprobados y un entero, y pues hace un for desde i igual a 0, punto y coma, i menor que n, punto y coma, y más, me falta declarar i, y ponemos un printf. Bueno, antes podemos poner un printf general que diga printf los alumnos aprobados, irá poniendo los nombres uno debajo de otro hasta el número de aprobados. Pues para imprimir uno detrás de otro los alumnos que han aprobado. Lo que estamos haciendo es imprimiendo en pantalla lo que le hemos pasado como argumento, y lo que le hemos pasado como argumento es la lista de aprobados. ¿Por qué lo he hecho aquí y no lo he hecho en el programa principal? Por la razón de siempre, porque es una función y se puede reutilizar. Un 4, un 7, y este es el último, un 8. Total, que con esto me tienen que salir aprobados los 4 últimos nombres. Los aprobados son Luis, Juan, Luis y Ana. ¿Por qué no han salido los apellidos? Porque el scanf lee hasta que se encuentra un blanco.